Estamos estudiando el texto de 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 13. Ya hemos avanzado en el estudio de de 1 Corintios 10, del 1 al 13. Y vemos nosotros, lo voy a leer nuevamente, ya hemos avanzado en algunas partes. Dice de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Bueno, lo que tenemos aquí, le hemos titulado aquí: despreciando las bendiciones de Dios. Y de eso se trata el tema que está tocando aquí el apóstol Pablo, de que existe el peligro, el riesgo para el cristiano, de que no alcance a valorar bien las bendiciones que tiene y desprecie las bendiciones de Dios, como le ocurrió al pueblo de Israel, y está haciendo él un recuerdo, un recuento de las muchas bendiciones que tuvo el pueblo de Israel, de ser sacados de la tierra de Egipto, donde eran esclavos y liberados. Y si puedes cerrar la ventana para motivar un poquito el canto. Entonces, tenemos ahí la idea que nos pone de que los israelitas, que eran el pueblo de Dios, llegó el momento en que despreciaron las bendiciones que tenían y se comportaron como si en realidad ellos no hubieran tenido ninguna bendición. Es lo que está haciendo. Y la carta esta que se escribe a la iglesia en Corinto es para recordarles precisamente lo que está ocurriendo, de que el problema que puede tener la iglesia hicieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, cuando la gente, el pueblo de Dios, despreció las bendiciones de Dios, siempre hubo consecuencias. En los últimos siglos o en los últimos tiempos, siempre se refiere a la época que va desde la muerte del Señor Jesucristo y el nacimiento de la iglesia. En la Biblia esos son los últimos tiempos, y esa es el fin de los siglos, ¿sí? Entonces, eso nos corresponde desde lo de la iglesia en Corinto y alcanza hasta nuestros tiempos. Desde la vida que empieza nuestro Señor Jesucristo hasta que... Desde la muerte del Señor Jesucristo, que entra el nuevo pacto, hasta la segunda venida de Cristo. A eso se refiere en la Biblia cuando aparecen, ustedes van a encontrar cuando leen el Nuevo Testamento, en varias ocasiones que habla de los últimos tiempos o al final de los siglos. Siempre se refiere no a como han pensado uno a los últimos tal vez 2 o 5 años de antes de la venida de Cristo, no.
se refiere desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida. Quiere decir que, así como la iglesia de Corinto estaba en los últimos tiempos, nosotros ahorita estamos en los últimos tiempos, porque es precisamente esa etapa, ¿sí?, en lo que está refiriendo. Por lo tanto, lo que está hablando aquí le corresponde a la iglesia de Corinto como administración y nos corresponde también a nosotros, porque tenemos que hacer caso de lo que estaba ocurriendo al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, y tuvieron, como ya lo vimos, algunos hechos que tuvieron ellos, que pecaron, desobedecieron la ley de Dios y hubo consecuencias. Ya hemos visto algunas de ellas que han puesto como ejemplos, y vamos a considerar hoy en día el número 8, que habla acerca de un problema muy serio. El pasaje dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vamos a hablar de un problema muy delicado, pero que es necesario tocarlo porque la Biblia lo toca. El apóstol Pablo lo toca, lo trata, y tiene que ver con el aspecto de la sexualidad. Es un aspecto delicado, sí, y que muchas veces se evita tocarlo porque es el tema un poquito tabú, es un poquito que la gente no se anima a hablar de ello, o no se siente uno preparado para hablar de ello, pero es algo que tenemos que hablar, porque si la Biblia lo toca, lo trata, y el apóstol Pablo lo trata, es porque es de gran importancia. Aquí habla el apóstol Pablo acerca de la fornicación. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta palabra fornicación quiere decir relaciones sexuales ilícitas o inmorales. Es lo que quiere decir. No se refiere nada más a un tipo de relación, sino a cualquier tipo de relación que sea sexual, que sea ilícita o inmoral, incluyendo el adulterio, incluyendo prácticas que sean perversas o no, o la relación entre un hombre y una mujer que no está casada. Todo eso incluye, es una palabra muy amplia que podemos englobar como una relación sexual ilícita o inmoral, ¿sí? Como ahorita se da mucho el caso, pues en los noviazgos. Sí, eso es fornicación. Y también al adulterio le llama fornicación, ¿sí? También. Y algunas prácticas también que hoy se sabe que son perversiones, también le llama fornicación, ¿sí? Ese es el punto. Y esto es muy importante porque nuestro Dios le da un valor muy espiritual, muy elevado a la unión sexual entre el hombre y la mujer. O sea, Dios lo pone en un lugar muy elevado. Él constituyó el primer matrimonio con Adán y Eva, y dijo él, ¿verdad?, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y viene a ver en la relación sexual una intimidad tan grande que se hace no nomás una relación física, sino una relación espiritual. Así lo ve Dios. Por eso es que para Dios el matrimonio lo pone en santidad, en un lugar muy elevado. Muy elevado el matrimonio, sí. Lo pone nuestro Dios de tal manera que la relación sexual le da un valor espiritual muy grande. Que ese valor espiritual, cuando la persona no tiene el respeto por Dios o tiene por el respeto por Dios, se pierde ese valor espiritual y se vuelve solamente un acto carnal. Y entonces, pues eso ocurre con los animales, ¿verdad? El animal se aparea y pues es un acto totalmente carnal, ellos no tienen alma, pero el ser humano, Dios le ha dado un alma a imagen y semejanza de Dios, y le pone el Señor en un acto espiritual muy, muy alto, muy grande, ¿sí? La unión entre el hombre y la mujer. Por eso, uno de los 10 mandamientos que le da Dios al pueblo de Israel respecto a la sexualidad es: no adulterarás,
¿verdad? Me quedó una duda sobre dijo que los animales no tienen alma. Los animales tienen cuerpo y alma, más no tienen espíritu, ¿verdad? Bueno, me voy a meter en algo que no quería meterme, pero bueno, ya está la pregunta. ¿Sí? O sea, sí. Miren, en la Biblia, la palabra alma tiene varios significados. Y en la Biblia dice que los animales son almas. ¿Sí? Almas. Almas y cuerpo. Almas dice, es alma viviente. No dice que tiene alma y cuerpo, dice que es alma. ¿Sí? Alma. La palabra alma significa precisamente eso, un soplo de vida, la vida. Entonces, a las personas, también a los seres humanos, en la Biblia le llama almas. Entonces, uno de los significados de alma en la Biblia es un ser que tiene vida. Puede ser una vaca, un toro, un león, es un alma. En ese sentido, porque la palabra tiene varios significados. En el ser humano, en un sentido se puede decir que es un alma, en un sentido, porque es un ser viviente. Permítame, hermano. Pero en otro sentido, dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El Señor ahí hace una diferencia y hay varios pasajes que ahí le dan otro significado a la palabra alma. Entonces, si uno revuelve los significados, pues se va a confundir. Yo cuando estoy diciendo que el ser humano tiene alma, le doy ese significado que le dio el Señor. ¿Sí? Los hombres pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En ese sentido lo estoy utilizando yo. ¿Sí? Pero si ustedes van al Génesis, van a ver que había almas vivientes a los animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son acepciones de la palabra, así se conoce. Palabras que se pronuncian igual, que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Se llaman acepciones de la palabra. ¿Sí? ¿Está? Ahí, bueno. Entonces, estamos hablando acerca de la sexualidad, que Dios le pone un valor muy alto a la sexualidad, ¿sí? De tal manera que le da un lugar de santidad, para que la unión sea entre el hombre y la mujer, bendecido por Dios, aprobado por Dios, y es en el matrimonio. Y uno de los 10 mandamientos, decía yo, que dice, no adulterarás. O sea, Dios pone en los mandamientos, que le da al pueblo de Israel acerca de la sexualidad. También el último de los mandamientos dice, no codiciarás. No codiciarás el animal de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, pero también dice, ni su mujer, ni la mujer de tu prójimo. Entonces Dios le da el aspecto de la sexualidad un valor muy grande, y aquí aparece en este valor que está hablando el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, está hablando, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, hablando del Antiguo Testamento, y cayeron en un día 23,000. ¿Qué pasó ahí? Es lo que vamos a ver ahorita para ir aprendiendo de esto, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo Pablo. Porque hoy en día se ha normalizado tanto la relación sexual sin el matrimonio, que decir esto parece ya fuera de tiempo. Decir que la gente se espere hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales es como decir, pues, ¿de qué estás hablando, no? Ya estás delirando, estás desvariando, ¿no? Definitivamente de acuerdo a los tiempos que se viven hoy en día, ¿sí? Hoy en día no es raro que jovencitos de secundaria tengan relaciones sexuales, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, un grave problema aquí en Nayarit de embarazos de adolescentes. Un grave problema,
Estamos hablando de gente de 14 años, de 15 años. Y yo al pasar por el periférico veo un letrero, un espectacular que hay ahí, que es la solución que puso el gobierno a esto, que dice: aborto seguro y legal. ¿Cuál es la solución a los embarazos de adolescentes? Vengan y practíquense el aborto. O sea, y el aborto no es cualquier cosa. El aborto, ya sea que les den unas pastillas o que les hagan un procedimiento quirúrgico, no es sin consecuencias. Y la consecuencia la lleva la mujer y puede tener complicaciones. O sea, y son a las jovencitas de 14, 15 años, que pueden ser nuestras hijas, nuestras nietas, y las exponen como si nada, a que no hay problema, ten relaciones, y si tienes relaciones, pues nomás sales embarazada, pues total, tienes un aborto ya, porque difícilmente los adolescentes van a tener uso de las medidas anticonceptivas apropiadamente. ¿Usted cree que se va a acordar el jovencito, la jovencita en el momento de tener una relación, si se van a acordar de los métodos anticonceptivos que les enseñaron en la escuela? Pues ni se van a acordar. Entonces, tenemos muchos problemas de embarazos aquí en Nayarit, en adolescentes. ¿Y cuál fue la solución? Vénganse a practicar el aborto. Imposible que lo viéramos hace 20 años. Pero hoy lo vemos, ahí está. No está en oculto, está promocionándolo ahí con un espectacular grande de que vengan a practicarse un aborto legal y seguro. ¿Sí? ¿Mami? Estaba viendo cuán deshilachado está el tejido social a todos los niveles. Están mencionando las autoridades. Entonces, Sí. Desde más grande al más chico, para ellos eso no es nada y tiene una consecuencia muy grande. El trabajo que tenemos que hacer no lo está haciendo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo desde nuestros padres, algo así, a su nivel que ellos entendían, ¿verdad? Pero sí estaban con los hijos hablando, al menos poquito, porque tampoco se animaban tanto. Pero como les advertían algunas cosas, y ahorita pues los padres están No, pues los padres le están aconsejando a los hijos, nomás no se olviden del preservativo, sí, cuando van a salir. Acuérdense de llevarse su preservativo. Es lo que están aconsejando los padres ahorita. Sí. Porque los padres están igual. ¿Sí? Los maestros, por supuesto, pues no todos, ¿verdad? Porque conozco algunos maestros que dicen que ellos no están de acuerdo con ello, pero muchos sí. Entonces, el punto, como cuando se normaliza en la sociedad, influye en la iglesia. Miren, cuando se normalizó la minifalda en la sociedad, las mujeres de la iglesia empezaron a ponerse minifalda. O sea, lo que pasa en la sociedad viene a repercutir aquí a la iglesia, por la influencia que hay alrededor. ¿Sí? Entonces, cuando se están normalizando las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque así está la sociedad, y los muchachos tienen relaciones desde secundaria. Entonces, el cristiano pues se ve envuelto en eso, y es fácilmente que ocurra lo que está aquí diciendo Pablo, y está diciendo Pablo lo que ocurrió en el pasado, y lo quiere hacer como ejemplo, y vamos a ver qué es lo que ocurrió y que se normalizó las relaciones de fornicación. Eso le pasó al pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Vamos a leer un poquito acerca de eso. Vamos a ir a Números 25. Es a lo que se está refiriendo Pablo, un relato que viene en Números capítulo 25. Y lo vamos a leer todo, son 18 versículos, no es muy largo, no es muy corto, porque ahí viene la historia completa. Y vean ustedes qué historia tan interesante. Quiero decirles también, advertirles a nuestros visitantes, es una imagen fuerte lo que dice aquí, o sea,
Hay que tener eso en consideración, que son es un relato, pero si lo viéramos como película, son imágenes fuertes, lo que relata aquí. Lo que ocurrió aquí fue algo muy duro. Números 25, del 1 al 18, dice así: moraba Israel en Sittim. Quiere decir que el pueblo está todavía en camino, todavía no entran a la tierra prometida. Ahí se detuvieron. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Pablo dice 23,000, porque Pablo está citándolo de memoria. El número está refiriéndolo Moisés como 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendré él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia de Madián. Era una princesa, esa que mataron ahí. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Baal-peor es uno de los tantos dioses ahí de los cananeos, de todo ese pueblo. Es un demonio, pues, ¿sí? Al que se adoraba. Sí, un ídolo que está ahí. Y le dice aquí al final, dice: ustedes hostiguen a los madianitas, es el pueblo de Madián, y pueblo de Moab. Son pueblos muy parecidos. Dice: cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor. ¿Qué ardides usaron ellos para atraer al pueblo de Israel a que adorara a los ídolos? ¿Cuál fue el ardid? El deseo sexual. El deseo sexual, sí, porque las mujeres empezaron pues de los moabitas, que eran mujeres también bonitas, bellas, y se empezaron a ir al pueblo de Israel para atraerlos a que tuvieran relaciones, fornicando, aunque ellos con aquellas mujeres, de tal manera que aparece esto señalado como algo pues grave, ¿sí? Lo que está ocurriendo ahí. Esto nos habla, por ejemplo, miren, hablando de esto, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, hablando de lo mismo.
Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer dos citas aquí. En el mensaje a Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, es una congregación ahí que está en lo que hoy es Turquía, en Asia. Dice el mensaje a Pérgamo, el versículo 2:14, pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí, o sea, en su iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam era un profeta falso, o sea, no fiel a Dios, pero era profeta, era profecía, y él es por el rey Balac cuando quiere enfrentar a Israel, no encuentra cómo ganarle y le pide que lo maldiga, y por 3 veces en vez de bendecirlo de la boca de Balaam sale bendición. Entonces le ha ofrecido el rey premios y regalos, pero él no puede porque Dios no le permite, sino que cuando él quiere sacar maldición sale bendición. Entonces después le dice Balaam que le va a enseñar a Balac, al rey Balac, cómo puede destruir a los israelitas. Y le dice: manda a tus mujeres a que jalen a los israelitas, tráelos a que se acuesten con ellas y que los lleve también a adorar a los ídolos y a comer de lo que se sacrifica a los ídolos, y va a ir sobre ellos Jehová. Entonces es lo que hace. Le llama aquí el escritor de Apocalipsis la doctrina de Balaam. Está ocurriendo esto muchos siglos después en la iglesia, en Pérgamo. Dice: tú en la iglesia tienes ahí a una persona que tiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Pues esa, que mediante la sexualidad llevarlos a adoración a ídolos, que también había ahí. Entonces se metió ahí en la iglesia la doctrina de Balaam. Entonces era un riesgo real que a la iglesia se metiera la cuestión de la sexualidad y de la fornicación. ¿Sí? Veamos un poquito adelante en el 2:20. Ahí estamos. Apocalipsis 2:20, que es el mensaje a otra de las iglesias, a Tiatira. A Tiatira le dice así. Esta es otra iglesia, mismo problema. Le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí había una mujer que el nombre de Jezabel claramente es simbólico, se refiere a una mujer muy malvada del Antiguo Testamento, esposa de un rey muy malvado de Israel, que era Acab, totalmente malvado y cruel y todo tenía, y su esposa era peor, era Jezabel. Entonces le llama aquí en la iglesia de Tiatira, que ahí en la congregación hay una mujer a la que simbólicamente le llama Jezabel, que enseña en la iglesia, fíjese, una mujer, enseña ahí a los de la iglesia a ¿qué? A fornicar, los seduce a fornicar, ya sea con ella o con otras en la iglesia, y a comer, dice, cosas sacrificadas a los ídolos, la lleva también a la idolatría. ¿Sí? Entonces, la realidad que está diciendo Pablo a los corintios es que la fornicación se puede meter a la iglesia, dice, por tanto, no forniquemos, dice, porque con la fornicación, miren lo que pasó allá en Números 25, que murieron 23,000, dice ahí. O sea, y fue, ¿quiénes lo tenían que matar? Los otros. Ahí se ve claramente que Dios manda, dice aquí a los sacerdotes, que maten a sus hermanos, a todos los que hayan cometido fornicación, que los maten. ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos cometieron fornicación? O sea 24,000 gentes que se llevaron, lo jalaron
con las mujeres a cometer fornicación. Entonces, el llamado que hace aquí es: no cometa fornicación. Dice, hablando del tema, porque Pablo es muy insistente en esto, nosotros le tenemos miedo a tocar el tema, pero Pablo no tiene miedo, Pablo tiene miedo a tocar ese tema de la sexualidad dentro de la iglesia. Él dice en 1 Corintios capítulo 6, volvemos ahí a 1 Corintios, capítulo 6. Sí, estábamos en el 10, pero vamos al capítulo 6, versículo del 12. Vamos a leer del 12 al 20. Ahí toca el tema nuevamente el apóstol Pablo, y si lo toca es porque es un problema real dentro de la iglesia, no lo podemos evitar. Dice ahí, dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo: huid de la fornicación. Ese huid es retírense, y ese huir de la fornicación es: no te pongas de modo. No te pongas de modo. Bueno, aquí hablamos de la fornicación. No te pongas de modo, porque es muy fácil caer en la fornicación, porque el impulso sexual es uno de los impulsos más poderosos que tiene el ser humano. ¿Sí, Eunice? Pues ahí está la importancia de que las mujeres cristianas se vistan para agradar a Dios, ¿verdad? Y cuando una mujer entra en la iglesia con escotes, con minifaldas exuberantes, hermosas, al estilo mundano, pues lo que están haciendo es propiciar la corrupción dentro de la iglesia. Y pues no se trata de criticarnos unas a otras, sino de que cada una entienda a qué está viniendo la iglesia y en su vida personal qué es lo que quiere atraer, porque esa es una invitación a la sexualidad. La forma de vestir puede ser una provocación constante a la sexualidad, y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Así es. Qué bueno que tocas el punto este. Bienvenido nuestro hermano Ronnie. Qué bueno que tocas el punto, porque cuando eso ocurre, dice la Escritura que nos amonestemos unos a otros y que nos exhortemos unos a otros en amor, ¿sí? Y cuando de pronto alguna hermana que no está bien concientizada, o a veces son hermanos nuevas y no tienen todavía los conceptos claros de la palabra, pues hay que enseñarle. Y a veces aun cuando se le ha enseñado, se sigue practicando la misma vestimenta. Entonces hay que exhortarla, que es con amor, con paciencia. Pero eso, aquí entra un punto muy importante, hermanas, mujeres, que yo creo que ustedes ahí pueden ayudar mucho, de que ustedes como mujeres puedan platicar con las hermanas, ya sean jovencitas o grandes, como mujeres,
pueden platicar con ellas, pueden hablar con ellas, enseñarlas, inclusive amonestar cuando se ocupe, para hacer una corrección, porque es más difícil, pero de todas se tendría que hacer en todo caso, que para nosotros los hombres tengamos que ir a amonestar a una jovencita y hablarle de su vestimenta. Sería más apropiado para la misma jovencita o la misma persona, si es una mujer o dos mujeres las que hablan con ella. Creo que ahí tienen ustedes un papel muy importante de no tomar un papel pasivo en ello, sino de hablar con amor, con prudencia, pero hablar. Y a veces la persona no acepta, no entiende, y bueno, pues hay que pasar a mayores, ¿no? Allá tiene que entrar tal vez algunos hermanos varones, etcétera. Pero creo que ahí las mujeres nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? En eso. También es un acto para ser portada de Dios. Es que la palabra de Dios dice que se vista con pudor y modestia. Entonces sí. Puede ser un acto. Sí. Así la persona insiste y entonces, si nosotros toleramos eso, pues entonces todos caemos en un problema. Sí, debe, aunque la Biblia no dice qué tan larga debe ser la falda, ni dice, pero todos entendemos claramente lo que es vestirse con pudor y modestia. Es algo innato que lo podemos entender nosotros. Sí, Liz. Y recomendaría que, por ejemplo, todos entendemos qué es pudor y modestia. Y si estás hablando de un largo que no sabes si sí o si no, pues mejor no. Mejor vete a un largo que sea obvio que es modesto. Así es. O sea, no estés entre la línea de, pues yo creo que sí, pero a lo mejor no. No, mejor vete a un largo que obviamente es modesto para ti. Sí, así es. Tiene que ver mucho, que bueno que tocaron ese punto, porque aquí la iglesia dice, tú toleras a Jezabel, ahí tienes esa mujer y que está enseñándolos a fornicar, y tal vez los hombres se hacían de la vista gorda, los que sabían, en vez de amonestar, dice, porque lo estás tolerando ahí eso. Entonces la exhortación que está haciendo aquí, dice el apóstol Pablo, le da mucha importancia al uso del cuerpo. Dice, el cuerpo es para el Señor, dice, no es para irlo a unir con una ramera, dice él. O sea, tienes que darle ese valor al cuerpo, de que la unión sexual tiene un valor espiritual, porque dice, son una sola carne, y el que se une a una ramera es una sola carne con ella, o sea, es un ramero. ¿Sí? Aunque se sienta que esta mujer es una mujerzuela y yo me voy con ella, pero yo no. O sea, no, dice, es una carne con ella. Dice. Sí, se hacen. Y el que se une, ustedes se han unido al Señor y son uno en el Señor, en cuerpo. Su cuerpo también es para el Señor, es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? ¿Eunice iba a hablar? Sí, que el pudor es algo que debe de enseñarse. Así como se enseña a ser inmoral. Claro. Que por ejemplo ahorita estamos en tiempos de que llegue el carnaval y a todo el mundo se le hace muy bonito ir a ver el carnaval y otros hasta participar en el carnaval. Cuando pues se trata de prácticas muy sexuales. Sí, así es. Muy sexuales. Entonces, y en películas, y en programas de televisión, y en muchas cosas, hasta en anuncios de televisión, está muy presente el sexo. Claro. Entonces, estamos enseñando a no tener pudor. Sí. Y eso se debe de tener mucho cuidado. De enseñar a hombres y a mujeres. A hombres y a mujeres, así es. Efectivamente, Noemí. Pues sí, aquí está bien. Que tenemos que estar conscientes como padres, como abuelos, de que es una lucha que vamos a hacer, porque nuestros niños y jóvenes afuera están escuchando otras cosas, están aprendiendo también. Sí, la sexualidad, uno piensa que los niños son niños inocentes y puros, y que la sexualidad no está presente en ellos, pero la realidad de las cosas es que los niños, sobre todo los niños de hoy, saben muchas cosas de sexualidad,
y tienen mucho contacto con muchas cosas de sexualidad. Y a ver, no se distraigan, hay ellos que atiendan a la hermanita. Es muy importante que entendamos eso con nuestros niños, de tener ahí cuidado de los aspectos sexuales, que se enseña correctamente y se trate los puntos correctamente, y que no seamos ingenuos en que los niños no saben de sexualidad. Los niños saben muchas cosas de sexualidad hoy en día, y desgraciadamente con la internet, ustedes saben que se puede meter la pornografía en el celular en cualquier momento, aunque estén viendo un programa de niños, de la sexualidad, ahí hasta la pornografía se puede meter. Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado con el celular, hay que estarlo vigilando mucho, porque eso está ahí, ¿sí? Y está a la mano de los niños. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y esos niños que no los cuidan y ven muchas cosas, inclusive de pornografía, aunque el nuestro no los vea, el amiguito o la amiguita sí va y le platica cosas al nuestro, aunque el nuestro no lo vea. Amiguitos en la escuela, amiguitos en el barrio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos ahí en ello, ¿sí? Pero aquí nos pone bien punto, hoy te doy la palabra, hermano. El apóstol Pablo nos puntualiza mucho que nosotros mismos, adultos, ¿sí?, jóvenes y todos los que estamos muy conscientes, tengamos cuidado, dice el apóstol Pablo, ni forniquemos como aquellos fornicaron y cayeron 23,000. O sea, si lo menciona ahí Pablo, es porque hay la necesidad de mencionarlo, y sabía él que existía el problema. Pues ya ven el mensaje a 2 iglesias aquí, a Pérgamo y a Tiatira, que en las 2 iglesias había el problema de fornicación, y lo está ahí mencionando, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Hermano Benito. Entiende que Pablo era muy directo ahí con ellos, porque nadie se atrevía a ser directo con ellos. Él habla directo, sí. Sí, él no tiene miedo a tocar el punto. Sí. Cada persona, cada ser sabe lo que es maldad y lo que es bien. Entonces, los que van inclinados a hacer el maldad lo van a hacer. Como dice la hermana, el carnaval. Hasta la palabra lo está diciendo, es una fiesta para Baal, el dios Baal. La carne. Y es curioso, hermanos, que la proporción de la idea del bien y del mal se pierde si nos enseña. De tal manera que para los jóvenes el tener relaciones pues no es mal. Dice el profeta, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, porque se pierde, de tal manera que mientras que la Biblia condena, por ejemplo, fuertemente la homosexualidad, hay mucha gente que hoy en día defiende la homosexualidad como algo que está bien, como algo natural, que debe ser aceptado y que es condenado para los que estamos en contra de la práctica de la homosexualidad, que dice que estamos mal somos nosotros, y que ellos, si es el amor, pues está bien que se amen. Si son 2 hombres, está bien que se amen, ¿sí? Entonces, eso de que pues si era válido hace tal vez unas décadas, de que todos sabían lo que era bien y lo que era mal, hoy en día ya cambió todo. Hoy en día es bien diferente, ¿sí? Sí, definitivamente todo eso está sujeto a enseñanza, ¿verdad? Porque antes, cuando no había un conocimiento pleno y nos velaban todo, en realidad no sabíamos qué era bueno y qué era malo. Teníamos sentimientos y no sabíamos discernirlos, no había claridad, ¿verdad? Y ahorita tampoco hay claridad, porque se predica fuera de la iglesia y eso está bien. Así es. Entonces, sí debe de haber un reforzamiento en la iglesia y en el hogar principalmente, de lo que está bien, y que no les quede duda de qué está bien y qué está mal. Así es. Y para eso nosotros necesitamos tenerlo bien claro. Así es. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esto tenemos que hablar
que lo que habla Pablo dice, ni forniquemos como aquellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, dice el apóstol Pablo. O sea, que tiene que tener muy en cuenta que en aquel mundo también la fornicación era algo muy tomado, y la homosexualidad era muy tomada a la ligera, ¿sí? Muy a la ligera. Grandes personajes, grandes pensadores, pues eran homosexuales. Se sabe claramente ahí por los escritos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, aquel gran guerrero llamado Alejandro Magno, pues eran homosexuales, sí, lo tomaban como algo natural, sí, a diferencia del pueblo de Israel, que tuvo la ley de Dios y le dio su punto de acuerdo a la ley de Dios. Era un pueblo definitivamente diferente, que tenía otra ley de acuerdo a la ley de Dios. Sí, se distinguían mucho porque despreciaban a la mujer. ¿Sí? O sea, la mujer es un ser de ideas, de cabellos largos e ideas cortas, y la hacían a un lado de la sociedad. ¿Sí? Jugaba un papel mediocre en la sociedad, sí. Y como hombres ellos se sentían que estaban bien en todo, sí. Incluyendo la homosexualidad. Sí, y el pueblo de Israel, perdón, en el pueblo de Israel le dan un valor muy grande a la mujer. El pueblo de Israel le da un valor muy grande a la mujer. Las leyes de Dios protegían a la mujer. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí para ir a los himnos con nuestro hermano Asael. Gracias, hermanos, y los bendigo.